Continuamos entonces con el siguiente apartado. Ya vimos que lo conveniente es que trabajemos un molde de metal. Pero como una de las cosas que hemos estado tratando de hacer, que ha sido dar a conocer el producto, qué es lo que pueden hacer con él, eh, y que lo que puedan hacer con el producto lo puedan hacer con herramientas comunes, o sea, típicas y no tan caras, ¿no? O sea, realmente que puedan hacer, hablando particularmente de los llaveros, que los puedan hacer con lo que tengan a la mano, ¿no? Obviamente que habrá ciertas limitantes, pero para comenzar a conocer el producto y trabajarlo, pienso que, o pensamos bien aquí en la empresa que sería una buena opción el tener más facilidades de poder trabajar con el producto, aun y cuando, por ejemplo, ahorita que decíamos el metal, hablando de los moldes, o los moldes más bien tienen que ser de metal, pero curiosamente, aquí está la lámina. Manejaríamos o en todo caso se puede llegar a hacer moldes de otros materiales que no necesariamente son metales. Exactamente. Sí, sí se puede, está viendo una pregunta que me estaban colocando. Sí se puede, miren. De hecho es lo que les comentaba hace un momentito, ¿no? Que puedan hacer ustedes uso del producto como para que lo puedan conocer y que lo puedan trabajar con lo que tengan a la mano prácticamente. Entonces, hablamos de que puedo trabajar materiales sintéticos, sí. Esos materiales sintéticos pues son el silicón de alta temperatura o silicón para alta temperatura, yeso, yeso típico de tlapalería, de esa que encuentran ahí cerca de su casa de repente, o que es una tlapalería donde venden materiales de construcción. El yeso que se vende, ese lo pueden utilizar, ¿no? Cemento refractario, que a lo mejor para algunos no es tan conocido, más sin embargo se vende ya en algunos lugares. Y para que tengan una idea clara así rápidamente, el cemento refractario es el que se utiliza para pegar los ladrillos que se utilizan para hacer hornos pizzeros u hornos para pan. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, si se dan cuenta, estos materiales sintéticos también nos podrían ayudar a hacer un molde para poder vaciar el plastisol y curarlo a calor. ¿Por qué estos materiales? Pues porque son los adecuados para poder introducir al horno a las temperaturas que vamos a trabajar el plastisol para su curado y que no nos vaya a provocar algo, o sea, que vaya a provocar algún accidente, ¿no? Ahorita vamos a ver las características de cada uno, pero estos son los adecuados con los que nosotros incluso ya hemos hecho pruebas, hemos trabajado con ellos y por eso es que podemos comentarles que sí se puede utilizar este tipo de materiales, pero tendríamos ciertas limitantes, ¿no? Que vamos a ir viendo con cada uno de ellos. O sea, con cada material vamos a ver qué puedo y qué no puedo hacer y dónde lo pudiera utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar la lámina, vamos al silicón de alta temperatura, que es nuestro primer elemento, ¿sí? Como se puede ver en la lámina, bueno, en una lámina anterior ya habíamos colocado la imagen, ¿no? De unos moldes de silicón. Hubo quienes preguntaron que si era plastilina o cosas por el estilo, pero pues por cómo se ve, ¿no? El color. Una de las características del silicón de alta temperatura es que por lo regular es rojo. Es rojo, como para identificarlo, ¿no?
Pero el rojo pues varía un poquito y también varía eh, el tono de pantalla, o sea, de cómo lo están viendo a lo mejor ustedes en su pantalla a cómo está en físico. Es una de las características curiosas del silicón. Entonces puedes encontrarte un silicón que venga un poco más oscuro el tono, o sea, como más rojizo, más naranja o como más tipo ladrillo. Y otro un poco más vivo, ¿no? Como el ejemplo del molde que tenemos aquí hacia el lado derecho, que es un molde redondo, que también es de silicón. Obviamente, les decía, puede variar el tono, ¿no? Y el cómo se hizo. Podemos ver los moldes estos que son el que está al lado del circular, al lado izquierdo, que son cuatro placas o cuatro rectángulos, que es para hacer un vaciado y está hecho en silicón. Obviamente no está tan detallado, que es una de las características de las que vamos a comentar, pero se puede utilizar el silicón, ¿sí? Se puede hornear, sí. Entonces, esa es una de las características del por qué sí se puede utilizar silicón, pero que sea para alta temperatura. Como el molde por lo regular debe de ser a una cara, que es como el que está en la parte superior izquierda, ese que está como más oscuro el tono, más marrón, que es como una mona. Eh, el detalle dependerá del máster que tengamos para hacer el molde, ¿sí? O del positivo, pues. Entonces, si es un positivo rígido, hablando de que sea en madera o de que sea en plástico, o que incluso o sea, haya utilizado yeso, ¿no? O sea, que sea de yeso, como de repente se hacen los vaciados cuando se trabaja con silicón, puedo hacer el molde, o sea, el positivo que yo tengo, crear mi negativo para el molde y poder obtener otro positivo, ¿no? Una réplica, un duplicado. ¿Qué tengo que tomar en consideración con el silicón? Bueno, lo primero será que estos silicones por lo regular son espesos, o sea, vienen muy espesos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que para obtener un mejor copiado o eh, un mejor duplicado de la parte que va a corresponder al molde, para que cuando yo base plastisol, por ejemplo, me salga con los detalles que necesito, lo conveniente es que el molde, cuando lo vaya a hacer, o sea, cuando vaya a vaciar el silicón, cuando vacíe el silicón, lo comprima un poco. Si es que viene muy espeso mi silicón, ¿no? Porque igual lo pueden comprar ustedes donde ustedes quieran. La empresa también lo vende precisamente por esta razón. Obviamente, los silicones, hablando en este caso para alta temperatura, es caro. Relativamente, pues, pero sí es un poquito costoso. Entonces, lo que debo de considerar es eso, ¿no? Que cómo lo voy a trabajar, porque es algo, viene un poquito espeso. Hay un diluyente que también se maneja donde lo pudiera hacer un poco más manejable para detalles de copiado. Pero eso es lo primero que hay que considerar. Segundo, lo ideal para empezar a trabajar con un molde de silicón de alta temperatura que ya haya curado, lo ideal es que yo lo trabaje una semana después. ¿Esto por qué? Porque a partir de la semana, o sea, el tiempo de curado del silicón es una semana, ¿no? Hablamos de tiempo así rápidamente, es una semana. ¿Qué pasa si lo catalizo? Porque es un silicón catalizado. Si ya lo preparo, hago mi molde y lo empiezo a utilizar después de catalizarlo a los 20, 30 minutos, una hora o al día siguiente. Va a empezar a expedir o a sacar vapores eh, que corresponden al catalizador. Y ese aroma que de repente que va a expulsar, si es algo no tóxico, sino molesto, ¿no? A lo mejor algunas personas reaccionan diferente, pero de manera general es molesto. Va a generarles una picazón, una irritación en la nariz. Si se está utilizando
en un lugar cerrado mucho más, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces la recomendación es que si yo hago un molde de silicón, lo utilice después de una semana. Eso es lo ideal. Que lo utilice una semana después si mi molde, o sea, lo voy a utilizar para meterlo al horno, ¿sí? Si lo voy a utilizar para estarlo metiendo al horno, que es donde vamos a tener temperatura, vamos a estar manejando 150 grados, 180, ¿no? Que va a ser, vamos a hablar después de lo del curado, pero es la temperatura a la que vamos a estar trabajando. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando lo vaya a estar metiendo al horno, ¿sí? O sea, que vaya a estarlo horneando. Entonces, esa es la segunda cosa que hay que considerar, el tiempo de curado del silicón, para yo poderlo utilizar con mayor seguridad para mi persona, o sea, para no estar oliendo lo que va a sacar de humos y que sea irritante para mí a la semana. Y lo tercero, ya habíamos comentado un poquito, es que el copiado del positivo que yo vaya a utilizar em, debe de tener, o más bien no debe de tener detalles pequeños. ¿Sí? O sea, detalles no es conveniente que tenga porque no me los va a replicar como se debe. Es decir, que voy a perder detalles. Deben de ser cosas muy marcadas. Se recomienda, por ejemplo, el silicón cuando son letras que son totalmente definidas, unas letras. Uno, por ejemplo, un llavero de letras lo puedo hacer con silicón. Una mona, como por ejemplo la que está ahí en el ejemplo, un mono, una figura que no tenga mucho detalle o que el detalle sea grande, lo puedo hacer con silicón. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que vamos a vaciar el silicón para sacar el molde y entonces podemos perder detalles. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese punto. Si son cosas muy marcadas, o sea, hechas muy así a la medida, o sea, letras, círculos, figuras muy geométricas ya hechas así, con poco detalle, sin problemas se puede utilizar el silicón. Entonces, ese es el otro punto que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, de manera general, es considerar que cómo lo vamos a trabajar porque viene muy espeso. Lo segundo dijimos es que si hago un molde, lo ideal es que lo empiece a utilizar una semana después para poderlo estar metiendo al horno. Lo tercero que te comentamos es que no voy a tener tanto detalle. Si hay que cuidar esa parte porque los detalles voy a posiblemente perderlos. Entonces, igual hacemos muestra, se hace una muestra y vemos cómo resulta. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta del silicón? Déjenmela aquí en el chat. Vamos viendo. Digo que sea el silicono, como ya hemos visto. Preguntas que sean específicamente de lo que estamos hablando y las sacamos al momento. Y si no, vamos a dejarla hasta el final. La pregunta que hace es, Luis, ¿qué tipo de horno se debe usar para los moldes de silicón? Es una buena pregunta porque hay una cuestión con el silicón también que, bueno, lo que comentábamos, lo primero es que el tiempo que decíamos ya debe de estar curado, ¿sí? O sea, lo que decíamos que es una semana. ¿Qué pasa si utilizo aparte un horno que tenga resistencias arriba y abajo? Ya habíamos hablado sobre el horno y cuál era el mejor, hablando en general, como para tener buenos resultados, ¿no? En la práctica, o sea, ya en específico, ¿cuál es el horno adecuado específicamente para elaboración de llaveros, etiquetas o parches? Para la elaboración de llaveros, etiquetas o parches, lo ideal es que se trabaje con un horno con las resistencias por la parte superior, ¿sí? ¿Por qué por la parte superior? Porque necesitamos que el calor venga de arriba hacia abajo para que
cure el plastisol de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si le meto calor también por debajo, como decir una resistencia? Cuando tenemos un calor homogéneo, hablando del molde, ¿sí? Y más en los metálicos, eh, todo el molde va a calentarse de manera directa. Y cuando tenemos la resistencia por encima y por debajo, la parte de abajo se va a calentar aún más, o sea, va a tener más calor, ¿no? Entonces lo que puede provocar es que el plastisol sobre la parte inferior empiece a calentarse de más, o sea, que llegue al punto de curado. Y si es demasiado el tiempo que le di, va a empezar a generar burbuja. Sí, porque como tiene que sacar el alcohol, lo que habíamos dicho, al momento de curar, pues tiene que expedir un material y en este caso son alcoholes o vapores de la conversión que está sucediendo de volverse una emulsión semilíquida a convertirse a un plástico. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un sándwich de burbujas o de vapores que van a dañarme el producto, o sea, me lo van a deformar, van a generar burbuja y se me va a dañar la figura, me van a salir burbujitas pues y me va a dañar el acabado. Entonces ya, para que lo tengan bien en cuenta y anótenlo allí, si voy a empezar a trabajar o a dedicarme nada más a hacer llavero, etiquetas o parches, mi horno o el horno que consiga debe de ser específicamente para parche. ¿Sí? O para la etiqueta, el parche y el llavero. Porque este va a tener las resistencias por la parte superior. Además que va a tener un tamaño un poco más pequeño. ¿Sí? Eh, ya les habíamos comentado también, fabricamos nosotros también específicamente hornos para ese propósito. eh, que igual, lo que comentábamos, pueden empezar a hacer pruebas con un horno típico para tostar pan. Nada más cuiden que las resistencias vengan en la parte superior, abajo no. Y si vienen abajo, hay que tratar de cubrir con otro metal o alguna charola, alguna cazuela ahí vieja que tengan para que la radiación de calor no nos afecte tanto hacia arriba, ¿ok? Y la bandeja que esté lo más pegada hacia las resistencias en la parte de arriba. ¿Qué tanto? También es otra de las cosas que hay que cuidar. Hay que tomar en cuenta que el espaciado que vamos a manejar debe de ser de entre 4 y 8 centímetros. Va a depender de las pruebas que hagamos, pero con 8 centímetros sería el máximo, como para que tengamos una radiación de calor adecuada, que son 8 centímetros de la resistencia al plastisol, ¿sí? Para poder tener rápido la elevación de la temperatura y que cure rápido el material. Entonces de 4 a 8 centímetros es lo ideal que tenemos que manejar. Horno con las resistencias en la parte superior y ese sería el horno adecuado, Luis, para poder trabajar con cualquier molde, incluso los metálicos también funcionarían así, pero más específicamente con el de silicón, ¿sí? Para que no se dañe el producto, o sea, lo que estás elaborando, ya sea un llavero, la etiqueta o un parche, y que rápidamente alcancemos la temperatura de curado y que el molde de silicón no dure tanto tiempo expuesto al calor, porque pues lo vamos a empezar a degradar, ¿sí? Otra preguntita, ¿no? Ok. Siguiente, siguiente material entonces. Ya habíamos visto que era el yeso, ¿verdad? Y comentamos también que puede ser yeso de el que venden en la tlaparería, o sea, no hay ningún problema con ese yeso. De hecho, soporta temperatura. Em, Volvemos al punto del detallado, es decir, que con el yeso también hay que cuidar la cuestión del detalle. Aquí, como se pueden dar cuenta, estamos, o sea, los moldes que se están haciendo aquí son muy burdos, ¿no? O sea, es algo muy sencillo. Una banana o plátano en un molde y un foco en el otro. Es decir, no tenemos detalles así muy específicos, no, simplemente una figura geométrica general
muy simple y un molde de ese tipo sin problema yo puedo trabajarlo con yeso y duplicarlo o replicarlo con plastisoles. ¿Por qué? Porque el yeso soporta temperatura, entonces lo puedo meter al horno sin ningún problema y puedo sacar mi llavero, la etiqueta o el parche. ¿Sí? Consideraciones. Bueno, eh, una es para trabajarlo. Habría que tener un molde ya preparado, o sea, un espacio más bien, un recipiente donde vaciarlo, ya sea de madera, plástico, donde ustedes quieran, el positivo o el objeto que quiero replicar. Y pues vaciar el yeso y esperar a que fragüe. Una vez que esté duro, eh, necesitamos que se seque completamente, que saque la mayor parte de la humedad que tiene. El yeso es un material muy poroso y por lo tanto es un material también muy frágil. Entonces, esas dos consideraciones hay que tomar en cuenta. Una, eh, lo que hablamos de la humedad, entonces no puedo después de que haya curado utilizarlo para vaciar plastisol y meterlo y sacarlo en el horno. No, porque como va a empezar a sacar el agua, me va a dañar el producto, se va a mezclar con el plastisol y ya no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Un proceso de secado del molde. Una, lo puedo dejar al sol varios días, tomando en cuenta que no esté de noche para que no haya humedad de lo que lo conocemos comúnmente como el sereno, para que no absorba humedad. Lo segundo que puedo hacer es utilizar mi mismo horno para empezarlo a secar. En periodos cortos hay que dejarlo dentro del horno 5 minutos, lo sacamos, temperatura aproximadamente de 100 grados, lo metemos 5 minutos, lo dejamos afuera media hora, volvemos a meter 5 minutos, lo dejamos afuera media hora hasta que ustedes vean, dependiendo del grosor de su molde, que ya está totalmente seco. ¿Sí? Seco totalmente, como pudiéramos decir, no se va a poder porque depende mucho el lugar donde nos encontremos. Si estamos en la playa o en la zona costera, va a ser muy difícil que quede totalmente seco. Va a quedar siempre con una humedad relativa con respecto a la atmósfera en la que estemos. Entonces es una de las cosas que hay que cuidar, ¿sí? Eh, la menor humedad que pueda tener. Lo segundo que habíamos comentado es, o más bien otro de los puntos es que como es un material poroso, no puedo vaciarle directamente el plastisol porque se va a adherir y no lo voy a poder desmoldar. ¿Qué necesito hacer? A utilizar un desmoldante. Un spray del desmoldante puede ser de preferencia. Entonces debo saturar o incluso pueden hacer eso desde antes, empezar a saturar el molde para que cuando ustedes vacíen el plastisol en el molde ya no lo absorba, o sea que no lo chupe y este no se introduzca en los poros del yeso y que al momento de curarlo, como va a activarse por el calor, se quede atrapado, ¿no? Y que no lo pueda desmoldar. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta nada más ahí. Entonces, ¿se puede utilizar el yeso? Sí, sí se puede. Hago mi molde, lo seco, cuido que esté bien seco. Después de que ya lo revisé que está bien seco y todo, o utilicé un horno, mi mismo horno para poderlo secar. Necesito un desmoldante en spray para podérselo aplicar al molde y este le aplico el desmoldante, vacío mi plastisol y lo introduzco como cualquier otro molde al horno y espero el tiempo de cura, ¿no? Hago mis pruebas respectivas y puedo estar haciendo duplicados o en este caso las réplicas con el molde de yeso. ¿Ok? Preguntas sobre el yeso como uso para moldes. A ver, díganme si hay algo que les haya quedado en duda. ¿No? Correcto. El tercer producto sintético que teníamos en la lista se refería al cemento refractario. Este producto
Para quienes no lo ubiquen, bueno, habíamos comentado hace un momento que es el que se utiliza para los hornos de piedra, ¿sí? Los de pizza que como que tuvieron mucho auge tiempo atrás, ¿no? O sea, unos cuantos años, dos, tres, ya todos querían estar haciendo pizza o cocinar en los restaurantes a la leña y entonces utilizaban un horno o están utilizando un horno. Ese horno se elabora con ladrillo refractario y cemento refractario. Es un cemento especial para temperatura, es decir, que soporta el calor en grandes medidas, es decir, arriba de los 1000 grados, de repente estamos hablando, y se utiliza para hacer el revoque o el enjarrado de los hornos, ya sea por dentro o por fuera, para que cumplan la doble función, ya sea por dentro, mantener siempre el calor que ya se generó a través de la leña o de lo que hayan puesto como para calentar el horno, y por la parte de afuera para evitar que sea caliente al tacto, ¿sí? Para evitar que haya accidente, que se quemen las personas que trabajan o manipulan ahí el horno. Bueno, entonces, de manera general, por eso es que se utiliza cemento refractario. El cemento refractario, como tiene esa cualidad, pues se utilizaría también para poder elaborar moldes. Y como precisamente es para alta temperatura, nos ayudaría para poder replicar objetos simples, es como en el caso del yeso, objetos simples, pero eh, con un acabado un poquito mejor. Sí, es un poco más detallado. Aquí sí puedo meter un poquito de más detallado. ¿Por qué no utilizar cemento común de la palería como con el yeso? Porque el cemento es menos poroso y este tiende a guardar la humedad, ¿no? Igual que el yeso. Entonces, si yo utilizo cemento típico normal, como este no es ideal para temperatura, al momento de estar haciendo el calentamiento en el horno y dejarlo enfriar, lo voy a degradar muy rápidamente y se va a quebrar. Y lo peor que puede pasar es que incluso estalle. ¿Por qué? Porque como no es tan poroso, va a tener humedad atrapada al interior y al momento de calentarlo, si como estamos hablando, volvemos al punto, estamos hablando de arriba de 150 grados, el agua se va a evaporar, la que tenga, y va a expandir. Y como el molde es más pequeño, o sea, es algo pequeño, o sea, el grosor o el espesor que estaremos manejando no es muy grande, obviamente que podemos llegar a tener un estallido del molde de cemento. ¿Sí? Entonces por eso no se recomienda utilizar cemento común. Aquí forzosamente sí tendría que ser un cemento refractario, que sea adecuado para la temperatura, que de igual manera necesitamos que lleve un proceso como de curado el molde una vez que lo hagamos para que funcione adecuadamente. Si no, lo que vamos a provocar también es que se fracture o que se nos dañe el molde. Sí, ya veremos más detenidamente esta parte cuando estemos haciendo el ejercicio del molde. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Puedo utilizar cemento refractario y voy a tener un poquito de más detalle, va a ser mejor detalle y entonces eh, voy a poder utilizar elementos comunes, ¿no? Que en este caso es un cemento refractario y poder estar haciendo moldes de la mayoría de los tipos para poder trabajar con el plastisol. Al igual que el yeso, el cemento refractario o el molde de cemento refractario, aunque recordemos no es tan poroso, sí es menos poroso, el acabado es un poco más liso. Entonces, como no es tan poroso, pero sigue siendo poroso, necesitamos también aplicarle algo de desmoldante, ¿no? Entonces son lo que tendría que considerar. Necesitaría un desmoldante y de preferencia también, pues en spray, para dejar una capa fina, una capa delgada para que no me altere el acabado de mi parche, de mi llavero, de la etiqueta. Y
que pueda desmoldar el plastisol. ¿Ok? Entonces ese es el motivo por el que sí se puede utilizar el cemento. Entonces, para ya terminar con este tema de los moldes, de manera resumida, metales, la mejor opción, aluminio, la ideal, ¿no? ¿Qué otras puedo utilizar si no tengo tanto presupuesto y quiero empezar a trabajar a hacer este tipo de objetos? Pues puedo utilizar silicón, yeso o cemento refractario. El elemento más típico común que van a poder encontrar, pues obviamente sería el yeso, ¿no? Solamente que hay que tomar en cuenta, dijimos que necesitamos desmoldante en spray. Puede ser cualquiera, o sea, esto nada más que sea desmoldante, que ustedes puedan conseguir en el lugar donde se encuentren. O de igual manera, también nosotros manejamos el desmoldante en spray para este tipo de proyectos, ¿no? Vendemos también el cemento refractario si es de que no lo pudieran conseguir en las zonas donde ustedes se encuentran. Y también manejamos yeso, típico yeso a la venta también para que lo puedan encontrar rápidamente, ¿no? Si son del estado, pues pueden contactarnos y pasar por el producto una vez que lo hayan comprado, o incluso también lo podemos enviar, ¿no? En caso de que lo necesiten y que quisieran comprarlo con la empresa, con nosotros. Entonces con esto daríamos por terminado este tema, que es el de los moldes. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos con el siguiente tema.